abrir, por favor, hermanos, si a alguien le hace falta Biblia, allá atrás, hermanos, hay Biblias para que todos podamos leer la palabra de nuestro Dios. En el libro de los Salmos, por favor, hermanos, y en el libro de los Salmos, vamos a buscar el Salmo 127, por favor. Salmo 127. Y vamos a darle lectura, hermanos, a todo este capítulo de forma alternada. Yo voy a leer el versículo 1, ustedes el 2 y todos nos unimos en el versículo 5, por favor. Salmo 127, versículo 1 al 5, lo leemos de forma alternada, así como estamos, y dice la palabra de nuestro Dios: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Todos, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias quiero darle por esta oportunidad y este privilegio que usted nos da de leer esta porción de su palabra. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que en ella podemos ver, resaltar, mi Dios, y sobre todo aplicar a nuestra vida. Yo le ruego, por favor, que usted nos dé oídos atentos, nos dé un corazón también humilde para recibir, Padre, su palabra, pero también, mi Dios, para aplicarla a nuestras vidas. Ayúdenos, mi Dios, en este día, en este momento, para dejar de mirar y de pensar en los demás y aplicarlo a mi vida, a lo personal. Dejemos de mirar quién sí vino, quién no vino o quién lo debería de estar escuchando, porque sé que si lo estoy escuchando, esto es para mí. Por favor, Padre, se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. El Salmo 127, hermanos, es un salmo muy hermoso, un salmo muy conocido, ¿verdad? Es un salmo que normalmente, hermanos, cuando se habla y se predica, hermanos, es para la familia, y claro, por supuesto, hermanos, por el contenido, ¿verdad? Que en ella podemos ver, hermanos, que es un salmo muy hogareño, no solamente el Salmo 127, sino también, hermanos, el Salmo 128. Algunos, ¿verdad?, creen y piensan que el Salmo 127 es la primera parte y el Salmo 128 es la segunda parte, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita con el 128 y nos vamos a quedar, hermanos, con este capítulo. Este capítulo, hermanos, resalta o recalca algunas cosas que para muchos de nosotros, hermanos, son cosas importantes. Y por qué no, hermanos, por ejemplo, nos habla sobre edificar una casa. Ahí nos está hablando sobre lo material, el poder construir, hermanos, y levantar un hogar, un lugar donde pueda dormir, donde pueda descansar, donde pueda estar mi familia, ¿verdad?, refugiada, no solamente de las lluvias, de las tormentas, sino también de los delincuentes, en aquellos tiempos de los animales feroces que había, como los leones, hermanos, y bueno, otras cosas más, serpientes, por ejemplo, hermanos, que la Biblia le llama serpientes ardientes, venenosas, y de otras cosas más. Por lo tanto, hermanos, será sin duda y hasta la fecha sigue siendo algo importante. Nos habla también, versículo, la segunda parte del 1, sobre una ciudad y la protección de esa ciudad. Versículo 2 nos habla, hermanos, sobre lo económico, sobre el trabajo, sobre el producir, sobre ir y salir y generar, hermanos, ingresos para el pan diario, el sustento diario. Y del versículo 3 al versículo 5 nos habla sobre la familia, nos habla sobre los hijos. Es interesante también, hermanos, porque aquí podemos ver dos estrofas o dos divisiones dentro del mismo capítulo. Versículo 1 y 2 sería la primera estrofa y versículo 3 al 5 sería la segunda estrofa. Y cada uno de ellos, hermanos, está a la vez dividido y encontramos, hermanos, ahí un pequeño juego de palabras.
Algo similar, hermanos, como veíamos en la mañana, ¿verdad? Sobre la roca, ¿verdad? Cristo le dijo a Pedro, ¿verdad? Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí encontramos un juego de palabras. Lo que pasa es que como está escrito en otro idioma, hermanos, no lo alcanzamos, ¿verdad? A ver, pero ahí, hermanos, le está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro, Petra, y sobre esta roca, ¿verdad? Que en este caso sería piedra pequeña y roca o pedazo de roca y roca edificaré mi iglesia. La roca o el pedazo de roca sobre el cual iba a ser fundada la iglesia no era sobre Pedro, sino sobre nuestro Señor Jesucristo, como ya veíamos, ¿verdad? Lo mismo encontramos aquí, hermanos, y la palabra, ¿verdad?, de la cual se deriva el juego de palabras es la palabra baná, que es la palabra hebrea que encontramos ahí en el versículo 1. Dice, en vano trabajan los que la edifican. Baná quiere decir, hermanos, edificar. Pero de esta palabra baná se desligan o derivan otras palabras que son los inicios de estas dos estrofas. Por ejemplo, tenemos de baná la palabra beit. Beit quiere decir casa, mientras que ven o bat quiere decir hija o en este caso hijo. Lo mismo que encontramos en el versículo 3, dice, si Jehová no edificare la casa. Esa es la palabra beit. Versículo 2, he aquí herencia de Jehová son los hijos. Esa es la palabra ben, derivados de la palabra edificar. ¿Por qué? Porque tanto una familia como una casa, hermanos, se edifican de la misma manera. Por lo tanto, todos los principios que encontramos, hermanos, del versículo 1 al versículo 5 son aplicables tanto a la casa que yo pudiera edificar o levantar, como también a los hijos que yo pudiera levantar y también edificar. En este caso, quisiera que viéramos, hermanos, esas 4 partes que ya recalcábamos, resaltábamos sobre la casa, la ciudad, las finanzas o el trabajo y los hijos. Y de ahí destacar algunas enseñanzas y verdades que este capítulo, hermanos, nos dice. Número 1, ¿qué nos enseña este capítulo? Este capítulo, hermanos, nos enseña, número 1, a depender de Dios. ¿Qué es lo primero que yo debo de aprender, hermanos, tanto para mi casa, tanto para mi ciudad, mi trabajo como mi familia? Debo de aprender a depender de Dios. Mire lo que dice Salmo 127:1. Dice, si Jehová no edificare la casa, y note esa expresión, dice, en vano, es decir, de nada sirve, dice, los que trabajan para edificar esa casa. Es decir, hermano, y Dios, póngame atención en esto, al igual que el dinero, Dios no está en contra del dinero, tampoco Dios está en contra de edificar, hermanos, una casa, edificar un hogar. De hecho, hermanos, si la bendición del Señor lo permite, adelante. Yo puedo agarrar y construir una casa y echar su segundo nivel, su tercer nivel. Pero dice la Biblia, si Jehová no la edifica, si Jehová no la levanta, si yo no me agarro de su mano, si Él, hermanos, no me va dirigiendo, abriendo puertas o cerrando puertas, va a ser en vano lo que yo pudiera construir, levantar o edificar. Eso me enseña, hermanos, a depender de Dios. Que todo, llámese casa, llámese trabajo, llámense estudios, que yo pudiera, hermanos, levantar, que yo pudiera construir, debería siempre, hermanos, depender, agarrarme, apoyarme y refugiarme en nuestro Dios. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo yo aprendo a depender de Dios? ¿Cómo yo aprendo a refugiarme de Él? ¿Para qué, hermanos? Para que Él me vaya guiando y todo lo que yo haga, todo lo que yo edifique, todo lo que yo levante, hermanos, sea Dios realmente quien lo esté levantando. Primeramente, hermanos,
yo tengo que depender, o para depender de Dios, hermanos, es a través de la oración. Número uno, para depender de Dios, hermanos, es a través de la oración. Es decir, hermanos, que antes, y muchos pudieran decir, ay, hermano, qué exagerado, entonces por todo tengo que estar orando. ¿Se da cuenta hasta dónde a veces, hermanos, caemos en nuestro grandísimo error? Por supuesto, cada cosa, cada paso, cada acción debería, hermanos, de estar dependiendo de Dios. Debería de estar seguro que realmente lo que Dios quiere que yo haga, lo que Dios quiere que yo construya, lo que Dios quiere, hermanos, que yo levante. ¿Por qué? Porque si Dios no está ahí, en vano va a ser. En vano va a ser construir esa casa. En vano va a ser, hermanos, hacer un estudio, hacer una carrera, entrar a X trabajo, entrar al gobierno, levantar ese negocio, quizás enseñar o guiarle educación a mis hijos, mandarlos a la escuela, mandarlos quizás, hermanos, a una escuela de paga. En vano va a ser. Para nada va a servir que yo haga todo eso. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. No dependí de Dios, no le pedí permiso a Dios, no le pedí consejo a Dios a través de la oración. Miren lo que dice el libro de Juan, por favor, un pasaje muy hermoso, conocido, pero hermanos, a veces nos olvidamos de practicarlo. Miren lo que dice Juan, por favor, capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5, dice así la palabra de nuestro Dios, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto. ¿Por qué, hermanos? Dice, porque separados de mí, dice la Biblia, hermanos, nada podéis hacer. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Hermanos, sin Dios, todo lo que usted y yo hagamos, hermanos, no va a ser para nuestro bien. Sin Dios, todo lo que usted y yo hagamos, al contrario, hermanos, pudiera ser para nuestro mal. En los tiempos, por ejemplo, hermanos, del pueblo de Israel, y muy probablemente en los tiempos en los cuales se escribió este salmo, porque si usted lee el título se dará cuenta, hermanos, que el título dice Salmo para Salomón. Por lo tanto, hermanos, fue escrito en tiempos de Salomón. Algunas traducciones dicen Salmo de Salomón, es decir, hermanos, que muy probablemente ese salmo fue escrito también de parte de Salomón. ¿Se sabe a ciencia cierta? No, y en qué momento tampoco, pero lo que sí se sabe, hermanos, es que en esos tiempos había guerras y podía venir una invasión. Gracias al Señor, en tiempos de Salomón, ¿verdad?, no lo había, pero hermanos, eso no significaba que en cualquier momento, ¿verdad?, una ciudad o un imperio por ahí se pudiera levantar. ¿Y qué sucedió con la casa, con el hogar? ¿Qué sucedió con lo que levanté? Hermanos, tristemente a veces el pueblo de Israel trabajaba para otros. Otros eran, hermanos, ellos edificaban y otros habitaban esas casas. ¿Por qué? Porque era en vano. ¿Y por qué era en vano? Porque ellos, hermanos, no dependían de Dios. Se depende de Dios, hermanos, a través de la oración. Miren lo que dice Proverbios 16:3. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: encomienda a Jehová tus obras, encomienda, deposita en él tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Uno pudiera decir: oiga, hermano, ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué en esta escuela? ¿Por qué en esta carrera? No sé por qué en este negocio, o por qué todo lo que yo hago me sale mal. Porque no encomendé, no puse mi fe, mi esperanza, mi seguridad, no puse mis decisiones en las manos del Señor. Dios, dice la Biblia, no afirmó mis pensamientos, por lo tanto, tomé decisiones que tristemente a la larga o a corto plazo, hermanos, vinieron a perjudicarme.
¿Se da cuenta que a veces tomamos decisiones sin ni siquiera preguntarle al Señor? Yo le aseguro que muchos aquí, hermanos, muchos hermanos que ya tienen sus negocios o están pensando en abrir sus negocios, ya le llegó por ahí una llamadita y le dijo: oye, ¿no quieres un crédito? De 10, 15, 20, 25. ¿Sabe qué, hermanos? Muchos cristianos estamos tomando decisiones sin ni siquiera preguntarle al Señor. Señor, ¿es lo que tú quieres? Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es una puerta que me estás abriendo para mí, para mi negocio, para proveerme un poquito y salir de, no sé, de estas necesidades? Y posteriormente, ¿verdad? Ya que tú me bendigas, ya que tú me ayudes, ya que tú prosperes mi negocio, no sé, entonces tú me vas a proveer para poder pagar. Señor, muéstrame, ayúdame. Y cuando yo dependo del Señor, cuando yo me refugio en Él, cuando yo me entrego a Él, dependo de Él, ¿sabe qué hace Dios? Afirma mis pensamientos, todo lo empieza a acomodar. Mira, le puedes hacer así, podemos hacer esto, y hermanos, empieza a dar paz, empieza a dar seguridad en mi mente, y no ando divagando ahí, inclusive hasta quitándome el sueño, porque no sé qué decisión tomar. ¿Por qué? Porque estoy dependiendo, hermanos, de mi Dios. Miren lo que dice Proverbios 3:5, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice así: número 2, depender de Dios es orar, es pedirle, hermanos, es hablarle, es pedirle a Él, hermanos, consejo. Pero también, miren lo que dice Proverbios 3:5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué dice, hermanos? No te apoyes en tu propia prudencia. Después dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él, dice la Biblia, enderezará tus veredas. Fíate, confía, agarra, apóyate, depende de Dios. No dependas, dice el Señor, de tu propia prudencia, de tu conocimiento, de tu sabiduría, de las habilidades que usted y yo pudiéramos tener. Vuelvo y repito, ya sea en la escuela, o uno pudiera decir, ¿verdad?, en mis habilidades o mis conocimientos, en mi matrimonio, y yo sí sé tratar, ¿verdad?, mi esposa, no como aquel. Yo sí, ¿verdad?, no sé, la hago feliz. Pero eso es de acuerdo a mi pensamiento, de acuerdo a lo que yo creo. Pero si le preguntara a Dios, pero si le preguntara a mi esposa, ¿qué diría? Por eso dice el Señor: no te fíes ni te apoyes en tu propia prudencia. Que no sea lo que tú creas o lo que tú piensas que es correcto, no, sino lo que Dios dice en su palabra, hermanos. En otras palabras, en cada decisión que yo debería de tomar, lo que debería de hacer, hermanos, es pedir consejo. Joven, muchos de ustedes van a salir de la escuela, van a salir de la primaria. Papá, ¿ya pidió consejo? ¿Ya pidió consejo para ver en qué escuela usted va a poner a su hijo? No le digo que necesariamente vaya con el pastor. El pastor ni siquiera sabe qué escuela. No, sino que pregunte: oye, ¿cómo te fue con tu hijo? ¿Cómo son los maestros? Oye, ¿cómo son los niños? Saber, conocer. No, pues son así, no, mira, verdad, no sé, tal amiga, o mira, no sé, mi familiar o mi hermano llevó a su hijo en aquella escuela, es una escuela muy buena, son muy cuidadosos los maestros. Pedir consejo, pero a la vez en la sabiduría del Señor, conocer qué es lo que conviene. Mira, me queda cerca de mi casa y la Biblia me enseña esto, como ahorita lo vamos a ver, que yo debo de pasar el más tiempo con mis hijos. Entonces, toda esta dirección, hermanos, cada principio que el Señor me dé en su palabra, yo lo voy a considerar para tomar una mejor decisión. Joven, vas a entrar a la secundaria, vas a entrar a la prepa. ¿Le preguntaste a tu mamá? ¿Te pusiste a orar? ¿Te pusiste de rodillas? ¿Le dijiste: señora, qué secundaria? Señora, qué prepa? Señora, qué carrera? ¿Cuál agarro? ¿Cuál tomo? ¿Dónde voy? ¿Dónde estudio? ¿Pediste consejo? El día de mañana, joven, señorita, te vas a casar.
Espero, ¿verdad? Y quisiera que te cases. Pediste consejo, estás pidiendo consejo, estás pidiendo la aprobación de tus padres principalmente. Ellos están de acuerdo, pide consejo, guíate a través de los principios que el Señor te da en su palabra, porque si te apoyas en tu propia prudencia, tristemente vamos a terminar mal. Vamos a terminar mal. Hermanos, yo sé, hermanos, muchos de nosotros conocemos que muchas decisiones que tomamos, hermanos, están mal, no son correctas. No quiero resaltar, ¿verdad?, algunas de ellas. Por ejemplo, hermanos, leer la Biblia. ¿Es bueno, es malo, es correcto? ¿Me beneficia, me perjudica? Sabemos, hermanos, al contrario, me va a beneficiar. Pero ¿por qué yo no sigo el consejo? Porque yo no he aprendido a agarrarme del Señor y a decirle: sí, Señor, yo sé lo que tú quieres para mí. La iglesia es correcta, claro que sí. ¿Por qué entonces no venimos? O virtualmente, ¿por qué no nos congregamos? ¿Por qué preferimos estar viendo la novela, la película u otras cosas más que estar conectados con el Señor y escuchar su palabra? Tomamos decisiones de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra creencia. Ay, es mucha Biblia, con una vez, ya no sé, ya vi la transmisión, ¿verdad?, en la escuela dominical, con eso basta en la tarde, y si tenemos tiempo. De acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestro conocimiento. No, hermanos, si usted y yo edificamos, levantamos cualquier cosa sin depender del Señor, va a ser en vano todo lo que usted y yo hagamos. Eso no significa que no te puedas casar. Eso no significa que tú no puedas ir y estudiar una carrera, inclusive hasta terminar. Eso no significa que usted y yo no podamos ir a X o Y trabajo y, mira, estoy ganando dinero, y mucho. Pero eso va a ser en vano si Dios no estaba de acuerdo. ¿Sí se entiende, hermanos? En vano, dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan, dice la Biblia, los que la edifican. ¿Por qué? Porque no se agarraron, no dependieron y no buscaron la voluntad del Señor. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo se aprende a depender de Dios? A través de la oración y a través de la lectura de su palabra, conociendo sus verdades y pidiendo consejo. ¿Sí? Número 2. Acompáñenme al Salmo 127, por favor. Salmo 127, segunda verdad, segunda enseñanza que encontramos aquí, dice la segunda parte del 1. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. 2, dice: si Jehová no guardare la ciudad, ¿qué dice, hermanos? En vano vela la guardia. ¿De qué está hablando aquí? Y está hablando, hermanos, de una ciudad donde esa ciudad tiene guardias, tiene vigías, personas que están viendo, personas que están al pendiente, ya sea, hermanos, si viene un enemigo, para avisar, hermanos, al pueblo, el pueblo, el rey, no sé, el príncipe se prepare, se alisten para la batalla, no los agarren desapercibidos. Quizás, hermanos, ladrones, saqueadores, bueno, subiéndose a los muros, metiéndose a las casas. Pero dice la Biblia, a pesar de que haya guardias, si Dios no la cuida, dice la Biblia, es en vano. Muchos de nosotros nos preocupamos, hermanos, por la seguridad de nuestra ciudad y pensamos que la solución para la inseguridad es, hermano, que haya más policías, hermano, que haya en la cárcel, ¿verdad? No sé, sea más severa, ¿verdad? Que los castiguen, no sé, con cadena perpetua a tales personas que hacen esto. Y pensamos, hermanos, que con eso ya vamos a tener más seguridad. A veces nos equivocamos, hermanos, y tristemente ponemos la confianza. Este es el punto número 2.
Ponemos la confianza en hombres, en personas, como lo es el presidente, como lo es la policía, la Guardia Nacional, los soldados. Hermanos, si Dios no me cuida, si Dios no guarda la ciudad, en vano están tanto ejército, en vano está, hermano, que no sé, la marina y quién sabe qué tantas cosas más. Es en vano que la patrulla pase por su casa cada hora. Si Jehová no lo guarda y usted y yo no confiamos en Él, es en vano. Por eso, hermanos, tristemente, y no lo entendemos, hay una maldición para los que confían en el hombre. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no entendemos, hermanos, no entendemos que quien es digno de nuestra confianza no es papá, no es mamá, no es el esposo, no es el hermano rico de la iglesia que siempre me presta, no. Quien yo debo de confiar, hermanos, es en Dios, porque es el único que me puede guardar, el único que me puede cuidar. Mire lo que dice, por favor, el libro de Jeremías 17. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice así la palabra de nuestro Dios. Jeremías 17, 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón, dice, se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. ¿Quién? Dice la Biblia, el que confía en el hombre, llámese como se llame. Muchos de nosotros, hermanos, estamos confiando, ¿saben quién, hermanos? En el presidente. El presidente va a cambiar. Y, hermano, mire, yo no estoy ni hablando ni bien ni mal del presidente, sea como sea, él debe de cumplir, él va a dar cuentas delante del Señor, pero yo no tengo por qué estar confiando en mi presidente, de decir, ay, él sí, ay, él esto y él no, porque me estoy echando una maldición para mi vida. Mire lo que dice en cambio, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará, dice, de dar de dar fruto. Esto nos habla de la bendición del Señor, no solamente, hermanos, de su provisión, que a pesar de que venga, hermanos, no sé, necesidades, y venga una pandemia y quizás me corrieron del trabajo, pero gracias al Señor, mire, hermano, no sé cómo le hago, pero hasta la fecha he comido. Me corrieron del trabajo, no me llega trabajo casi en mi negocio, me están pagando solamente mediodía, pero mire, hermano, el Señor me ha bendecido, no me ha dejado, ha estado ahí al pendiente. ¿Por qué? Porque esa es la bendición de Jehová. Mientras, no importa que usted tenga el mejor trabajo del mundo, si estamos confiando en el hombre, en el patrón, en el trabajo, en el dinero, dice la Biblia, va a poder venir el bien. Pero dice la Biblia, no se va a sentir, no importa cuánto dinero usted y yo tengamos. Va a haber infelicidad, va a haber problemas, va a haber desdichas, va a haber lloros, no voy a poder dormir, voy a estar preocupado. ¿Por qué? Porque no tengo, hermanos, la bendición de Dios, porque la bendición de Dios viene cuando yo confío en Él, y confío para que Él me guarde, Él me proteja, Él me cuide y Él me ayude en tiempos de dificultad. ¿Cómo confiar en Dios? Número uno, para confiar en Dios, hermanos, necesito agarrarme de sus promesas.
Necesito confiar en sus promesas. El día viernes, hermano, lo invitamos. Nos reunimos los viernes a las 6. Tenemos un tiempo de oración. No se preocupe por la pandemia, hermanos. Aquí hay más o menos como unos 10, 15. ¿Verdad? Usted puede sentarse, hermanos, acá de este lado. Hay mucho lugar. Véngase el viernes. Tenemos un culto de oración. Este viernes, hermanos, veíamos el ejemplo de Pedro, Hechos capítulo 12, que fue encarcelado y muy probablemente, hermanos, al otro día, dice la Biblia, él ya estaba para que lo mataran. ¿Y cómo estaba Pedro? Veíamos, hermanos, él estaba durmiendo. Hermano, que se lo lleven. Póngase esto usted en su mente, imagínese esto, que lo secuestren. Que me secuestren mejor, para que no se sienta mal. Que me secuestren y que yo escuche que están hablando y ya se acercó a ello todo vendado y pues hay que matarlo mañana si no depositan y no hacen esto y aquello. Y yo escuchando, hermano, ¿usted cree que yo estaría tranquilo? Pensando, ya mañana me matan. Así estaba Pedro. ¿Y sabe cómo estaba Pedro? Durmiendo. Cuando vino el ángel, y dice la Biblia que toda la celda se llenó de resplandor. Imagínese, tan dormido y calmado estaba Pedro. Yo no sé si a usted le pasa, pero en el cuarto, hermano, ¿verdad? Cuando mi esposa se para y prende la luz, luego me llega el flachazo de la luz, hermano, y de una u otra manera despierto, solamente cuando estoy bien perdido, ¿verdad? Y durmiendo como bebé, entonces sí no siento ni cuando mi esposa se levanta. Así estaba Pedro, quitado de la pena. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Cristo le había dado una promesa. Y la promesa que Cristo le había dado, hermanos, es que Él iba a llegar a viejo. Y cuando Él estuviera viejo, entonces sí, lo iban a agarrar, entonces sí, dice la Biblia que lo iban a atrapar y lo iban a llevar ya no donde Él quisiera, sino donde ellos quisieran. Estaba confiado en Dios. Y a pesar de que lo fueran a matar, hermano, pues gracias al Señor voy a la presencia de Dios. Ya voy a estar con Él. Ya cierro mis ojos aquí. Voy a paso ya con el Señor. Ya a gozar de la eternidad. Porque de ahí para allá ya nada más esperar. Y que mi alma, ¿verdad?, se una con mi cuerpo. Y qué gozo, qué alegría, qué dicha, pero ¿qué trae esa confianza a mi vida? Las promesas de Dios. Mire lo que dice, por favor, el libro de Isaías 43:2. Isaías 43:2, porque a veces, hermanos, hay preocupaciones, hay miedos, porque hay temores, porque no confiamos en Dios. Porque a veces, hermanos, estoy preocupado que si mi trabajo y que cómo le voy a hacer, porque no confío en las promesas de Dios. Mire lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama, ¿qué dice, hermanos?, arderá en ti. Esas son las promesas de mi Dios, que el Señor me dice: no temas, versículo 5, porque yo estoy contigo. Son las promesas que Dios me da y muchas otras más, de su cuidado, de su protección, de su provisión, y que Él está conmigo. Y hermanos, dice, por ejemplo, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esa es la confianza de decir: Señor, yo voy a obedecer. Señor, tú me vas a cuidar, tú me vas a guardar. Si es tu voluntad que me pase algo, adelante, Señor. Tú dices en tu palabra que todas las cosas que me pasan, si yo te amo, me van a ayudar a bien. Tú me quieres enseñar quizás algo a mí, o le quieres enseñar algo a mi familia. Señor, yo me refugio en ti, yo confío en ti, que todo lo que tú permitas en mi vida va a ser para bien. Otra cita ahí mismo en Romanos capítulo 8, pero ahora el 31 dice, hermanos, que si Dios es por nosotros, ¿quién, hermanos? ¿Quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué estamos chillando? ¿Por qué estamos llorando? ¿Por qué no podemos dormir en las noches? ¿Por qué estamos desesperados, ansiosos?
¿Por qué, hermanos, ahí todos nerviosos, tronándonos los dedos? ¿Por qué estamos ahí, no sé, todos enfurecidos, enojados? Porque nada nos sale como quiero. ¿Por qué, hermano? Porque no confiamos en las promesas de Dios. No confiamos en las promesas de Dios. Yo sé que ahorita los hijos, ¿verdad?, no se preocupan si van a comer mañana, eso se lo dejan a papá, a mamá. Pero ¿cuántos jóvenes no están preocupados por otras cosas? Yo sé que sus preocupaciones, ay, ya salió el iPhone, quién sabe qué, y no lo tengo todavía. Y están preocupados porque su papá no se los puede comprar porque ahorita no tienen trabajo. Mira tus preocupaciones. Preocúpate por las cosas buenas, preocúpate si ya leíste la Biblia, si ya oraste en esta semana. Es más, estás llevando, ¿verdad?, la hoja que se mandó, la descargaste, la tienes en tu celular, te preocupaste el imprimirla. Esas deberían de ser nuestras preocupaciones. Para lo bueno, hermanos, dice la Biblia que lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes, dice, sirviendo al Señor. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para mí. Ahorita vamos a ver un punto donde el Señor me enseña, hermanos, que si yo busco y pongo a Dios en primer lugar, ¿sabe qué, hermanos? Dios me va a bendecir y Dios me va a ayudar a mí. Mire otro salmo ahí cerquita, Salmo 121, por favor. Salmo 121, versículo 3. Salmo 121, versículo 3 dice, desde el versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá. ¿Quién, hermanos? Ni se dormirá el que te guarda. Joven, ¿por qué no puedes dormir? Ya sé que porque estás en el celular, ¿verdad? Pero a veces no podemos dormir porque estamos preocupados, nos dan miedo cosas, nos da miedo quedarnos solos, no sé, en la casa, en el lugar. Sentimos que alguien nos está mirando, sentimos que alguien nos está siguiendo. Cuando papá o mamá nos manda a comprar, ¿verdad?, y está ahí todo oscuro, sentimos que alguien por ahí nos está siguiendo y escuchamos pasos y nuestro corazón se empieza ahí a palpitar. ¿Sabes cuál es el problema? Que no confiamos en Dios. Porque dice la Biblia, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá. ¿Quién, hermanos? El que te guarda. El problema es que no confiamos en Dios, no nos refugiamos en Él. Y como ya veíamos, hermanos, tristemente no dependemos de Dios. Yo te animaría, joven, si tú tienes esos miedos, esos temores, y aún no solamente jóvenes, adultos, hermanos, si hay ese pavor, como dice el Salmo 91, ese pavor repentino de oscuridad nocturna en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano, algo estamos haciendo mal. Nuestra conciencia no nos está dejando tranquilos. Por ahí, hermanos, andamos, no sé, diciéndole mentiras a todo mundo. Andamos viendo cosas ahí en el celular, viendo películas de terror. Andamos por ahí, hermanos, no sé, haciendo cosas en el trabajo. Y eso está trayendo a nuestro corazón ese miedo y ese temor, porque entonces Dios no está con nosotros. Tengamos, hermanos, tengamos cuidado con eso. ¿Por qué, hermanos? Porque si mi confianza no está en Dios, hay algo que me está robando esa confianza. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermanos? Se llama pecado. Pecado, llámese como se llame, hermanos. Cualquiera pudiera ser. Algunos, hermanos, nos invaden nuestro corazón. Por ejemplo, hermanos, la amargura. No puedo perdonar a mi papá, no puedo perdonar a mi mamá, a mi esposa, al esposo. Y eso está trayendo, hermanos, inseguridad a nuestra mente y a nuestro corazón. Y por eso, hermanos, no podemos confiar en Dios. Número 1, dijimos, hermanos, que dependamos de Dios. Número 2, confiemos en Dios. ¿Cómo se confía en Dios? Se confía en Dios, hermanos, agarrándonos de sus promesas.
Y para conocer las promesas de Dios, ¿qué necesito, hermanos? Leer la palabra de Dios. Yo le animaría, hermano, si usted tiene miedos, temores, inseguridades en el trabajo, en la escuela, en la calle, con su familia, si nos está venciendo, no sé, la ira, el enojo, quizás la amargura o cualquier otra cosa, y necesitamos apoyarnos en las promesas de Dios, cómprese una Biblia de promesas. Cómprese una Biblia de promesas, no cuesta caro, hermano. Su celular le costó 5,000, la Biblia de promesas le cuesta como 500, más o menos, 700. Y usted, hermanos, va a poder abrir la palabra de Dios y va a poder encontrar una promesa. Y de ahí, agárrese y usted diga, la Biblia dice esto y yo confío en eso. Y no importa que el diablo, no importa que Satanás venga con sus mentiras y trate de meterme miedo, inseguridad a mi corazón, porque yo estoy confiado en Dios de que Él me va a guardar. Si Jehová no guardare, dice la Biblia, la ciudad, en vano vela la guardia. Número 3, por favor, acompáñenme a Salmo 127. Salmo 127, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios, ¿qué, hermanos? El sueño. A su amado dará Dios la paz. Dará Dios la tranquilidad, dará Dios, hermanos, esa serenidad, ese descanso, ese sueño. Eso nos habla, hermanos, de paz. Ahora déjeme decirle, hermanos, esto. Es cierto que entre este versículo, hermanos, el contexto nos está hablando de alguien, hermanos, que sale a trabajar y, hermanos, dice la Biblia, desde madrugada se para, desde tempranito, 5, no sé, 4 de la madrugada, no sé, quizás 5:30, ya se está levantando para irse a su trabajo, y dice la palabra de nuestro Dios, llega hasta tarde a reposar. Va llegando a su casa, no sé, hasta las 7, 8, y ya nada más llega a cenar, a bañarse. Le dieron ya las 9 porque al otro día hay que levantarse nuevamente a las 4. Y dice ahí, comer pan de dolores, es decir, hermanos, con sacrificio, con esfuerzo, con fatiga. Tener que ir a trabajar, ¿verdad? Y ganarse el pan con el sudor de su frente. Está hablando, hermanos, ahí del trabajo que cuesta. Sí, ¿verdad? No sé, adquirir unos cuantos pesos, adquirir un sueldo para poder mantener a mi familia. Pero, hermanos, ¿sabe qué es lo trágico de esto? Que tristemente, hermanos, a pesar, y no está diciendo que no trabajemos, no está diciendo que no se levante, hermanos, ahí de madrugada. Claro está, hermanos, que a veces descuidamos por el trabajo a la familia, y ese es el siguiente punto, pero entienda esto, hermanos, a veces llegamos del trabajo y, hermanos, no podemos dormir, cuando deberíamos de estar contentos porque el Señor nos dio trabajo y pudimos ganar, y ya va a llegar la semana y ya voy a poder comprar, ¿verdad?, para los gastos de mi familia, y comprarle a los hijos sus útiles, su ropa, a mi esposa llevarla a cenar por lo menos en la quincena, y llego a mi casa a descansar tranquilo de saber que fui honesto y trabajé con el sudor de mi frente. Y gané con esfuerzo esos pesitos que el Señor me permitió ganar. Pero muchos, tristemente, hermanos, llega la noche y en vez de estar, hermanos, en paz, tranquilos, poder, hermanos, descansar, poder conciliar ese sueño, tristemente, hermanos, a veces, tristemente, hermanos, el orgullo, la soberbia, a veces, hermanos, la vanidad, a veces nuestro ego, a veces las envidias nos impiden descansar, porque sí, fui a trabajar, pero de repente veo a mi vecino, oye, ¿y este cómo le hace? Yo todo el día me fui a matar allá al trabajo y a salir a vender empanadas, y luego los hermanos no me quieren comprar. Y mira a este hermanito todo el día ahí echadote en su casa pagándole el gobierno. La envidia
Los celos nos impiden llegar a nuestra casa y decirle gracias, Señor, por este día que me diste y el trabajo que tú me dices. Gracias porque pude conseguir unos pesitos y descansar. ¿Qué importa si los demás hacen esto y tienen carros, y tienen casas, y tienen propiedades, y tienen lujos? Y luego todavía para acabarla, ¿verdad? Llega a su casa todo cansado y se mete ahí al Facebook y empieza a ver ahí los TikToks de esos famosos que usted se dice, bueno, ¿y este qué hace todo el día? Pues se la pasa haciendo puros videos. Y le entra el celo y le entra la envidia. Y Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? Falta de paz de parte del Señor. A veces no solamente, hermanos, es la envidia. A veces tristemente es la codicia. ¿Qué hace la codicia? La codicia hace, hermanos, que yo quiera más y más y más y más. Y sí, ya fui a trabajar. Y sí, me gané, no sé, 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Pero quiero más y más. Y eso no me deja dormir. No me deja conciliar el sueño. No me deja estar en paz. A veces, tristemente, hermanos, es el pecado. Porque por allá en el trabajo estuvimos diciendo mentiras y estuvimos transando, estuvimos robando. Y llego a mi casa y ya nada más estoy viendo que nadie me haga lo que yo hice. Que nadie por ahí se entere, ¿verdad? Que no sé, le vendí según yo, 1 kilo, pero no sé, le vendí 900, 800 gramos, no vaya a ser por ahí que se enoje. Le vendí un costal, pero resulta que ese costal le quité unos 3, 4 litros, y ahí con miedos, con temores, y qué tal si vienen y me hacen lo mismo y se meten a mi casa. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia no nos deja. No nos deja, porque eso mismo que nosotros hicimos, pensamos que alguien más nos los va a hacer. El pecado no nos deja, hermanos, conciliar el sueño y llegar y reposar. A veces, hermanos, ¿sabe qué es? La desconfianza. La desconfianza, el anterior punto. Porque sí decimos, y déjeme decirle, hermano, el hecho de que haya en estos tiempos, hermanos, dificultades en el trabajo, ingresos y a veces, hermanos, enfermedades, y si me da el COVID, hermanos, yo no digo que no pudiera haber por ahí algunos miedos o temores, pero eso se debería de desvanecer cuando ponga mi confianza en Dios. Pero ¿por qué no podemos dormir? Porque no confiamos en Él. Estamos pensando, ¿y ahora cómo le voy a hacer mañana? ¿Con quién voy a ir? ¿Ahora a quién le vamos a pedir prestado? Ya no sé a quién ir, ya nadie me quiere prestar, ya a todos les pedí, no les puedo pagar. Y estamos desconfiados, ¿con qué doctor voy a ir? ¿A qué hospital? No me quieren atender, y si me matan. Y hermanos, no hay paz en nuestro corazón. Por eso bien dice la Biblia, hermanos, que no hay paz para el impío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Mire, hermanos, la dicha de dormir como bebé. Acompáñenme, por favor, a Salmo. Estamos aquí cerquita. Salmo, por favor, capítulo 4, versículo 8. Salmo 4, 8, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo dice, hermanos? En paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El único que me puede dar paz, el único, hermanos, dice la Biblia, al cual Dios le da paz es a su amado. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, yo soy amado por el Señor? Si yo, hermanos, le pidiera ahorita que levantara su mano, ¿sabe? Yo creo que la mayoría diríamos, hermano, Dios me ama y Él se sacrificó por mí. Entonces, ¿por qué desconfiamos de Él? Si soy su amado. Si se entiende, hermanos, ¿por qué no hay paz entonces? Otro pasaje, Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, por favor, versículo 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Filipenses 4, 6 dice: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mira lo que dice el 10, en gran manera, perdón, el 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, dice Pablo, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso es lo que nos hace falta, hermanos. Yo le diría, si hay preocupación, si hay ansiedad, y a pesar de que fui a trabajar no puedo llegar y dormir en paz, tranquilo, arrodíllese, pidámosle perdón al Señor. Yo hice esto, hice aquello, perdóname, quiero conectarme contigo, ayúdame el día de mañana, ayúdame a descansar y mañana dame sabiduría. Pero confiemos en que Dios escuchó nuestra oración y Él nos perdonó. Y mire, dice la Biblia, y la paz de Dios te guardará mi corazón, y mi actitud será como la de Pablo. Tengo escasez, pero pues el Señor me va a proveer mañana, Él va a ver, no sé, me va a mandar un trabajito, me va a mandar allá en mi negocio, no sé, probablemente alguien me llame para que ya me vaya a trabajar, no sé, tal empresa, pero yo estoy confiado en Dios. ¿Sí se entiende, hermanos? ¿Qué necesito hacer? Necesito aprender a descansar en Dios. Aprender a descansar en Dios, hermanos. Número 4, y con esto terminamos. Acompáñenme por favor al Salmo capítulo 127. Salmo 127, por favor. Miren lo que dice, hermanos, ahora el versículo 3 al 5. Dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Y después dice: cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado, dichoso, alegre, doblemente feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos, dice la Biblia, en la puerta. Número 4, hermanos. Necesitamos aprender a ser agradecidos con Dios, hermanos. Pero agradecidos ¿con qué? Con las bendiciones que Dios nos ha dado, los regalos que Dios nos ha obsequiado. ¿Sabe cómo se llaman? No se llama trabajo, tampoco se llama dinero, se llaman hijos. Hijos. La bendición más grande de Jehová. ¿Cuál es? Dice el versículo 3. Herencia de Jehová, un regalo, un obsequio de parte de Jehová. ¿Quiénes son? Dice la Biblia, los hijos. Y después, ¿qué dice la segunda parte? Cosa de estima, cosa de valor, el fruto del vientre. Yo no me imagino, ¿verdad? El Señor no nos ha dado la oportunidad, pero sí puedo, hermanos, ver a padres, hermanos, que saben y se enteran que van a ser papás y ven a los hijos, hermanos, de esta manera. Y dicen: wow, el Señor me va a permitir ser papá. Y hermanos, cuando empieza a decir, a compartir, ¿verdad? A veces es la esposa nada más la que dice: no, pues vamos a tener, ¿verdad?, un bebé, estoy embarazada, y eso, aquello. Y hermanos, a veces al esposo, ¿verdad?, uno lo queda viendo de reojo y una sonrisa de oreja a oreja. Es algo hermoso los hijos. Pero a veces, hermanos, como dice la segunda parte, a veces no se valoran. A veces los padres andan buscando felicidad, dicha, andan buscando por otros lados y otros rumbos. Hermanos, cuando la felicidad está ahí en sus casas, los están esperando en sus hogares para que usted llegue y sus hijos, hermanos, lo reciban con un abrazo. Papá, papi, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué me trajiste? Jugar con ellos, platicar con ellos, conversar con ellos, escuchar de parte de ellos. Papi, te quiero, qué bueno que llegaste. Sí, wow, hermanos, es algo
es algo que con nada se puede comparar, pero a veces muchos padres se olvidan de esa herencia, de ese regalo, y se olvidan de esa estima, de ese vientre del cual nacieron esos hijos. Y a veces, hermanos, papá, en vez de llegar, mamá, en vez de llegar y abrazar a los hijos y platicar y conversar cómo les fue, lo que hicieron, tristemente, hermanos, a veces papá llega todo enojado, todo furioso, todo fastidioso, llega gritando, llega regañando, llega golpeando, llega ahí, hermanos, arrempujando a los hijos, llega ahí, hermanos, no sé, peleándose con la esposa, gritándose, y ya me voy, ¿para qué llego? Y a veces tardan semanas en llegar. No valoran. No son agradecidos con la gran bendición que el Señor les ha dado. Están rechazando a veces esa gran bendición que Dios, hermanos, ha puesto en muchos hogares. Y déjeme decirle, hermanos, la dicha viene, versículo 4, cuando los padres, como dice la Biblia, toman a sus hijos como saetas en manos del valiente. Así dice, son los hijos sabidos en la juventud. Así son los hijos, hermanos, cuando ellos empiezan a crecer, papá les puede enseñar, papá los puede moldear, papá les puede enseñar no solamente, hermanos, lo moral, la educación escolar, sino también, hermanos, verdades y principios bíblicos. Puede sentarse con ellos, hermanos, ahorita que están chiquitos, ahorita que ellos hacen caso cuando los llamo, y mis hijos, vénganse, y pueden sentarse y leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les están dando una guía, les están dando una dirección hacia un punto, hacia un blanco que se llama Dios. ¿Y sabe qué va a suceder cuando los padres, como dice Proverbios, hermanos, se encaminan a los niños en su camino? Cuando sean viejos no se apartarán de ello. Cuando papá, mamá se ponen señales a guiarles, a platicar de la palabra de Dios. Cuando ven un pecado y en vez, no sé, de luego sacar el cinturón y agarrarlos ahí a golpes, mejor se sienta con ellos y, mijito, mira, eso que te trajiste del cunero, es del cunero, no es tuyo. Y mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, y mira, la Biblia dice sobre el robar, sobre el mentir, la Biblia dice sobre el enojarte. Mira, veo que llevas enojadito desde la mañana. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama rencor. Mira, la palabra de Dios enseña eso, te va a afectar, te vas a morir luego. ¿Quieres eso? Mira, el Señor te va a castigar. Y cuando papá los empieza a guiar como el saeta, que, hermanos, mira el blanco y apunta, y lo apunta hacia Dios, ¿cuál es la dicha y la bendición? Versículo 5, y con esto terminamos, ya me moví. Mire lo que dice el versículo 5, Salmo 127, 5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Papá, escúcheme esto: cuando usted ama a sus hijos, cuando usted les enseña, cuando usted los guía, cuando les enseña principios bíblicos, valores, hermanos, cuando usted les enseña verdades y les enseña a amar al Señor, a tener temor del Señor, ¿sabe qué, hermanos? Esos hijos el día de mañana van a ser una bendición para usted. Dice la Biblia, el papá no va a tener miedo, no va a tener temor, porque va a tener a hijos que los defiendan. Van a tener a hijos que los cuiden, van a tener a hijos que vean por ellos. ¿Cuántos padres hoy en día no tienen miedos y temores? Sí, tienen muchos hijos y tienen quizás hasta 4, 5, 8, 10. Pero ¿cuántos de ellos olvidados de papá y de mamá? ¿Por qué? Porque papá y mamá nunca tuvieron tiempo para ellos. Papá y mamá nunca los abrazaron y nunca salieron agarrados de la mano. Vamos a tomarnos una nieve, y ahorita que está la pandemia, mira, vamos aquí a la esquinita, aunque sea, ¿verdad?, a comprarnos, no sé, por ahí una agüita, un juguito, y no sé, a salir por ahí, ¿verdad?, no sé, vamos a comprar acá, pero se van a quedar en el auto para ir platicando y conversando. Nunca pasaron tiempo. ¿Y qué pasa con el hijo? ¿Qué pasa con la hija? En el momento en el cual tienen oportunidad, agarran y se van.
¿Por qué? Porque papá y mamá nunca les mostraron amor, cariño, nunca se sentaron con ellos. Nunca estuvieron para ellos. Papá siempre estaba ocupado, ya vete con mamá. Mamá siempre estaba ocupada, ya vete con papá. Ahorita no tengo tiempo, no me molestes, luego ven. Cuidado, valoremos, hermanos, valoremos esa bendición y seamos agradecidos con Dios si Dios le ha dado hijos. Vamos a orar, Padre. Gracias, quiero darle por esta oportunidad que usted nos ha dado de ver estas enseñanzas que en su palabra, mi Dios, podemos resaltar y destacar. Ayúdenos a depender de usted. Ayúdenos, por favor, mi Señor, a confiar en usted, a descansar en usted, pero también a agradecerle por grandes bendiciones que usted, como padres, ha dado, que son los hijos. Aunque sea uno, aunque sean dos, aunque sean tres, es una dicha y es una bendición, es su herencia, es su regalo, mi Dios. Ayúdenos, por favor, a valorarlo, hermanos o hermanas. Sin más que decir, mientras el piano toca, ¿por qué no vamos delante del Señor? ¿Por qué no tomamos decisiones? ¿Por qué no le decimos: Señor, no he dependido de ti? Señor, no he confiado en ti, he confiado en el hombre, en las riquezas, en el trabajo. Señor, no encuentro paz, no encuentro descanso, no encuentro sueño, y ahora sé por qué. Puede ser la envidia, pueden ser los celos, puede ser el egoísmo, la soberbia, el orgullo. ¿Qué pudiera ser? La desconfianza en ti. No he aprendido a confiar en ti. ¿Por qué no le dice, papá, en este día: gracias, Señor, gracias por los hijos que tú me has dado, ayúdame a valorarlos, por favor? ¿Cuántos hijos no deberíamos de igual manera estar agradecidos con nuestro Dios por los padres que Él nos ha dado? Joven, deja de estar juzgando a papá y a mamá, ámalos como son. El día de mañana vas a ser padre. Y no quisieras de verdad que tus hijos te respondieran como tú le estás respondiendo a papá y a mamá. Todos orando, por favor, hermanos. Padre Celestial, mi Señor, gracias quiero darle por esta oportunidad que usted nos ha dado de escuchar su palabra, su instrucción. Gracias, mi Dios, por esas palabras de aliento. Gracias, Padre, por mostrarnos el camino recto que debemos de tomar, la dirección, mi Dios, también, y el rumbo que debemos nosotros, Padre, de trazar en nuestro diario vivir. Ayúdenos, por favor, a salir meditando, aplicando y practicando, Padre, su palabra en esta semana tan hermosa y bella que usted nos ha permitido iniciar. Gracias le doy por este tiempo. Ayúdenos, Padre, en la tarde nuevamente a estar aquí en su casa o conectarnos, mi Dios, para seguir aprendiendo de su palabra. Por favor, se lo pido en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.